Buenos días y bienvenidos al área de comunicación. Hoy empezaremos nuestra clase con el tema el uso de las mayúsculas. Esto es un tema para niños de cuarto de primaria. El uso de las mayúsculas. Las mayúsculas sirven para distinguir y dar importancia a las palabras, facilitando la comprensión de lo que se lee. En el esquema que puedes observar, vemos los diferentes casos en los que podemos usar las mayúsculas. Por ejemplo, tenemos nombres propios, nombres de divinidades, cargos importantes, números romanos, atributos referidos a Dios, a Jesucristo, después de los dos puntos en las citas textuales, después del punto y seguido del punto y aparte, en los seudónimos, apelativos o los hipocorísticos, y después de los signos de interrogación. Aquí tenemos unos ejemplos para que puedas entender mejor cuándo se utilizan las mayúsculas y en cada caso. Por ejemplo, aquí tenemos nombres propios. Nosotros conocemos infinidad de nombres propios. Solo aquí te mostramos algunos ejemplos. Tenemos Alejandro, Susana, Luis. Podríamos decir también Esther, Francisco, María, Alondra. Una infinidad. Recuerda que la letra inicial siempre va en mayúscula. También tenemos nombres de divinidades, por ejemplo, Jehová, Alá, Jesucristo, el Espíritu Santo. En el siguiente son cargos importantes, quiere decir que una persona tiene un cargo importante en una empresa o en alguna entidad. Por ejemplo, tenemos al sumo pontífice, al presidente, el rey Juan Carlos I. También tenemos a los números romanos. Los números romanos son los que puedes observar aquí en el extremo derecho. Aquí están los números romanos que siempre van en mayúscula y donde está al costado su equivalente. Por ejemplo, de la letra I es el 1, la V es el 5, la X es el 10, la L es el 50, la C equivale a 100, la D equivale a 500 y la M a 1000. Esos son todos los números romanos, recuerda que siempre van en mayúscula. Por ejemplo, tenemos, estamos en el siglo XXI. Otro ejemplo es el sucesor de Felipe IV fue Carlos II. Si te das cuenta, aquí están los números romanos y ellos están siempre escritos en mayúscula. Otro ejemplo es los atributos referidos a Dios, a Jesucristo, etc. Por ejemplo, omnipotente o santísimo. Esas son características propias tanto de Dios como de Jesucristo. Aquí tenemos más ejemplos de los casos donde se puede usar las mayúsculas. Tenemos después de los dos puntos en las citas textuales. Dice el refrán, días de mucho, vísperas de poco. Si te das cuenta, el refrán está entre comillas y la letra inicial empieza con mayúscula. Sócrates dijo, conócete a ti mismo. Esta es una cita textual, el cual también está entre comillas y la letra inicial empieza con mayúscula. Después del punto y seguido y del punto y aparte. Ejemplo, tenemos el profesor llegó a primera hora. Punto, los alumnos llegaron después. Si te das cuenta, aquí está el punto y seguido y la letra que sigue siempre está en mayúscula. Otro caso es, en el horizonte se divisaban las montañas nevadas. Aquí también inicia con mayúscula. Aquí tenemos seudónimos, apelativos y hipocorísticos. Los seudónimos son otro nombre diferente al propio que se le da a una persona.
o que ella utiliza. Por ejemplo, a Fernando III le decían el santo. Si te das cuenta, la palabra santo empieza con mayúscula. A Guzmán, el bueno. Bueno empieza también con la letra mayúscula. Los hipocorísticos son una forma más coloquial o más común que se le dice a los nombres propios. Alguna vez de repente habrás escuchado uno de ellos. Por ejemplo, a los Franciscos le dicen Pancho, a los José le dicen Pepe, a los Luis le dicen Lucho y a las personas que se llaman Isabel le dicen Chabela. Seguro algún momento habrás escuchado algunos de estos hipocorísticos. También tenemos a la letra inicial después de los signos de interrogación y exclamación. Aquí tenemos un claro ejemplo después de la palabra ¿cómo? Habla más alto. La palabra habla empieza con mayúscula. Del mismo modo, aquí en la expresión ¡qué alegría! También viene la expresión vente pronto. Si te das cuenta, vente también empieza con mayúscula después de los signos de exclamación o admiración. Aquí tienes algunos ejercicios que puedes practicar en casa. Leemos la consigna, dice, coloca las mayúsculas en los casos necesarios. Número 1. Sonaron unos pasos. Apareció en la puerta Samuel, el hijo del señor Flores, quien era dueño de la fábrica Ripley. Recuerda que puedes guiarte de los casos en las diapositivas anteriores y ver cada ejemplo para que puedas recordar. Vamos, yo sé que tú puedes. Tal vez era al iniciar, en los nombres propios, tal vez en el nombre de un establecimiento. Vamos, yo sé que tú puedes. Una vez que hayas ubicado, puedes cambiar y escribirlo correctamente con la mayúscula donde le corresponde. Del mismo modo, puedes hacer los demás ejercicios. Recuerda que puedes guiarte de las diapositivas anteriores. Y aquí tenemos una tarea para casa. Dice, recorta de periódicos o revistas 4 ejemplos de las reglas de las mayúsculas y pégalas en el cuaderno. Recuerda todos los ejemplos que se te explicó en las diapositivas anteriores. Buscas en el periódico o en revistas y lo puedes pegar en el cuaderno. Eso es todo. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.